Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy estaremos con el capítulo 62 al 64 de esta historia que se nombra Una historia diferente. Los derechos de la historia no son míos. Derechos a Snapebach. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 62, El Cáliz. 01 de octubre, 1994, 4:02 am. Severus suspiró complacido cuando Remus le rodeó la cintura con un brazo y enterró su rostro en su cuello, aún dormido. No entendía por qué se había despertado, pero ciertamente no tenía ganas de salir de la cama y de la calidez que su pareja y las mantas le daban. Todo este año estaba siendo terriblemente complicado, y cualquier mínimo momento de comodidad, Severus lo iba a aprovechar al máximo. Se acurrucó contra Remus y comenzó a acariciar el brazo que lo rodeaba, mirando el techo de la habitación. No quería volver a dormir, menos siendo que tendría que levantarse en la próxima hora, pero en realidad tampoco estaba tan entusiasmado de perderse en sus pensamientos. Toda la tranquilidad que pudo haber reunido a lo largo de los años se iba destruyendo lenta pero seguramente. Supone que, en otro momento de su vida o viéndose en otra situación, no le hubiese importado y hubiese hecho lo que tenía que hacer. Pero ahora, las cosas eran distintas. Severus tenía una familia, tenía 3 adolescentes a su cargo, por más que Tom no piense en sí mismo como un maldito adolescente, tenía a su pareja, quien estaba dispuesto a luchar junto a él y, básicamente, tenía toda una vida que deseaba proteger de las manos de cualquiera que intentara quitársela. Levantó una ceja, divertido, cuando Remus gruñó, contra su cuello, su brazo apretándolo aún más y sus dedos, posiblemente dejando marcas en su cintura los próximos días. Fuerza de hombre lobo, algo así. Podría ponerse una crema que fácilmente quitaría las huellas, pero a Severus no le interesaba. Cualquier cosa que le recordara que, en realidad no había caído en un extraño coma mágico los últimos 13 años y que no se había inventado toda una realidad donde era feliz y tenía una vida, era completamente bienvenido. Entonces, sí, tal vez se estaba perdiendo en sus pensamientos, y últimamente no eran exclusivamente sobre estar feliz de que sus hijos estaban durmiendo, por lo que él y Remus tenían aproximadamente una hora para disfrutar del otro. Eran de sus 2 hijos mayores, uno que al parecer creyó que todo el peso del mundo mágico había caído exclusivamente en sus hombros, mientras que el otro era un ex señor oscuro en rehabilitación. Merlin bendiga a Teddy, cuyo mayor crimen oscila entre haber dejado que un perro del doble de su tamaño durmiera en su cama y posiblemente lo aplaste mientras durmiera, o cambiarse el cabello de color todos los días. Ser padre no debería ser una tarea tan exhausta, pero al parecer nadie sabía qué decir cuando se trataba de ser el padre del llamado salvador del mundo mágico, un adolescente, ex señor oscuro y un niño que amaba pintar su cabello de colores cada día cada vez más llamativos. De todos modos, Severus sabía perfectamente que si alguien le ofreciera la oportunidad de descansar más por las noches, de disfrutar de tardes tranquilas y vacaciones relajantes, sin correr detrás de 3 niños que necesitaban todo el apoyo posible de una u otra forma, la respuesta era muy fácil: no. Severus no cambiaría el ayudar a esos 3 niños a tener una buena vida por un poco de tranquilidad. Severus no cambiaría despertarse demasiado temprano algunas mañanas solo porque Teddy había decidido despertarlo a él y a Remus con el gran perro y risas contagiosas por unas vacaciones decentes. Severus no cambiaría su vida, a su familia, solo por un poco de paz vacía. Definitivamente no iba a hacerlo, en especial no con Tom tratando de ser feliz sin el peso de la locura sobre él. En especial no con Harry luchando día tras día para ganar una guerra que definitivamente no debería ganar solo. En especial no con Teddy acostumbrándose a la idea de tener una familia que lo ame. En especial no con Remus, que había tardado tantos años en acostumbrarse a la idea de que no era un monstruo y, sorprendentemente para él, podía ser feliz. En especial con él mismo, que se había acostumbrado a terminar las clases y tener un hogar cálido al cual volver y una familia a la que cuidar. Para ser un oclumante poderoso, tus pensamientos son lo suficientemente fuertes como para despertar a todo Slytherin. La voz grave y baja de Remus hizo sonreír a Severus mientras el hombre lobo se acurrucaba aún más, casi subiéndose completamente a su pareja. ¿Qué sucede? Solo pensando. Merlin nos salve, murmuró Remus, ganándose un pequeño golpe en su espalda, y rió dejando un beso sobre el pecho de Severus.
Pensamientos pocos bonitos, supongo. Complicados, principalmente. Severus suspiró y apretó a Remus aún más. Últimamente, siento que todos estos años van a terminar explotando en mi cara y no puedo hacer nada para detenerlo. Remus se quedó callado mientras lo escuchaba y Severus lo apreció. No me gusta esta sensación, ¿sabes? Harry va a terminar yendo a la guerra y muriendo en ella, y eso es posiblemente contra lo que más he luchado desde que me enteré de la profecía, pero todo lo que hice parece ser tan inútil que ni siquiera es molesto, solo malditamente patético. Ni siquiera puedo ayudarlo de manera significativa cuando el Señor Oscuro vuelva, porque desde que Harry terminó bajo mi tutela, mi papel de espía terminó por completo. Yo puedo defenderme, tengo al Señor Oscuro tan estudiado como fuera posible, pero Harry, Tom, Teddy, tú, Remus, todos corren peligro y no hay nada. Ey, tranquilo, cariño, respira. Remus se había sentado a su lado y tenía una mano sobre su rostro, acariciando su mejilla. Severus frunció el ceño pero aún así tomó una respiración profunda. Eso es. Tranquilo, muñeco. Severus lo miró con molestia, pero Remus solo se sentó con la espalda contra la cabecera de la cama y lo atrajo hacia su pecho. No te molestes conmigo, lo has estado pensando tantas y tantas veces que me sorprende que hayas ignorado lo más importante. ¿Y eso es? Severus preguntó con molestia, aunque se relajó en el abrazo de su pareja y cerró los ojos. Estamos en esto juntos, Severus, Remus susurró, como si fuera un secreto. Y así como Harry no tiene que cargar el peso de la guerra por sí mismo, tú tampoco tienes que hacerlo. Entiendo que quieras proteger a los niños y maldición si yo no quiero lo mismo, pero aunque sé que eres una fuerza a la que temer, quiero que sepas que no estás solo. Y aunque la guerra se cierne sobre nosotros, y las guerras no se ganan sin pérdidas, confía en mí cuando digo que moriré antes de dejar que mi manada salga lastimada. Remus, mi manada, Severus, es lo más importante que tengo. Remus obligó suavemente a Severus a mirarlo, y cuando vio los ojos negros mirándolo, volvió a repetir. Lo más importante. Y así como tú harás lo que tengas que hacer, yo también lo haré. Para proteger a los niños, para protegerte a ti, suspiró cuando Severus escondió el rostro en su pecho y besó su cabello. No dudes de ello nunca. No dudes de mí. 30 de octubre, 1994, 20:31 p.m. Con los alumnos de todos los colegios establecidos ya alrededor del gran comedor y todos los profesores, directores y algunos miembros del ministerio en la mesa principal luego de la cena, Harry sonrió cuando Dumbledore se levantó y todos se callaron casi como si hubiesen sido silenciados con magia. El director se detuvo delante del cáliz flameante y sonrió a todos. Harry casi podía sentir en su propia piel la emoción nerviosa de todos. Ha llegado el momento de dar comienzo al torneo de los tres magos. El comedor se llenó de aplausos alterados y gritos emocionados. Harry juró ver a los gemelos Weasley preparando algo, y cuando miró a Ron, él solo se encogió de hombros. Dumbledore esperó hasta que se calmaran antes de volver a hablar. El señor Crouch, director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional y el señor Bagman, director del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos, nos acompañarán en la duración del torneo, al igual que el profesor Karkaroff y Madame Maxime. Entre los 5, estaremos en el tribunal que juzgará a cada campeón en su trayecto hacia el final. En un momento, Draco se había separado del grupo de Slytherin y se sentó al lado de Harry. Padre dijo que Crouch no estaba emocionado con esto y que si no fuera tan cobarde, posiblemente mate a Dumbledore en algún momento por pura frustración. Harry miró al hombre en cuestión, encontrándose con la mueca molesta, ojos cansados y hombros hundidos. Sí, ese definitivamente no era un hombre emocionado. Se pregunta si siquiera puede ser capaz de sentir esa emoción, en especial cuando los alumnos aplaudieron nuevamente y Crouch se encogió sobre sí mismo. Le sonrió a Draco y volvió a ver Dumbledore. Compiten 3 campeones, cada uno representando a su escuela. Los campeones pasarán por 3 pruebas donde se los medirán en aspectos diferentes. Sus habilidades mágicas, su osadía, sus dotes de deducción, y, por supuesto, su capacidad para sortear el peligro. El gran comedor estaba en un silencio absoluto, y Harry se obligó a no reírse para no romper el ambiente. Él realmente no estaba tan emocionado con el torneo, pero definitivamente lo estaba apreciando, en especial desde que Draco le dijo que todos iban a tener bastante tiempo libre ese año. El cáliz estará ubicado en el vestíbulo, accesible a todos aquellos que quieran competir.
Todo aquel que quiera proponerse, tiene que escribir su nombre y el de su colegio en un trozo de pergamino con letra bien clara, y echarlo al cáliz, Dumbledore explicó, y con una mirada sobre sus anteojos de media luna hacia donde estaban los Gryffindors, añadió. Para asegurarme de que ningún estudiante menor de edad se rinda a la tentación, trazaré una raya de edad alrededor del cáliz, por lo que no podrá postularse ningún alumno menor a 17 años. Harry rió al escuchar el grito indignado de los gemelos y el aliento de sus compañeros de clase de distintas casas. Incluso había algunos Slytherin que miraban con lástima a los gemelos. Estaba bastante seguro de que los gemelos, aunque no ganasen el torneo, ambos entrarían como campeones por pura terquedad y la magia los secundaría, y ciertamente harían las cosas el doble de entretenidas. Desconectó al director cuando empezó a hablar sobre la responsabilidad de presentarse y frunció el ceño al ver que el profesor Mori recién se unía al resto de los profesores. El hombre era, en el mejor de los casos, un lunático total. Su papá le había dicho una vez que Modi era muy paranoico, aunque con motivos reales luego de haber sido traicionado en la primera guerra contra Voldemort por varios espías, pero que, al parecer, había empeorado desde la última vez que lo vio. Además, al parecer se había dado a la bebida, ya que cada vez que era posible, tomaba un trago de su petaca que lo acompañaba a todos lados. Harry no estaba tan emocionado con la clase de defensa que Modi daba, y aunque preferiría 1000 veces las clases prácticas, hasta él sabía que no se podían hacer hechizos seguros solo pronunciando las palabras, y mucho menos agitando las varitas contra tus compañeros. Neville ya terminó en la enfermería 3 veces por defensa, y varios alumnos posiblemente tenían algunos moretones al salir de clase. A pesar de que ni Severus ni Lucius parecían felices con el hombre, Dumbledore había restado importancia y aludido a que el hombre lo había pasado mal, pero era inofensivo. Harry lo dudaba, y Teddy le había dicho que el hombre parecía centrarse en los alumnos mayores para las clases prácticas cuando le preguntó, por lo que Harry aunque sea estaba aliviado de que su hermano menor no estaba tan expuesto. Tom, quien tenía clases particulares con todos los profesores, por su parte había dicho que el hombre parecía controlarse cuando estaban solos, y lo atribuyó al hecho de que posiblemente creía que Tom no podría superarlo en un vuelo. De todas formas, Harry estaba más que feliz por mantenerse alejado de Modi. Oye, Harry se volvió hacia Draco y le sonrió al encontrarse con los ojos grises. Draco le devolvió la sonrisa suavemente, aunque levantó una ceja. ¿Todo bien? Sí, Harry asintió y luego se encogió de hombros. Solo pensando en todo el trabajo que hay que hacer para evitar a Modi. Siempre está la sala de menesteres para que nos ocultemos, Draco le guiñó un ojo. Son asquerosos, Ron se metió en la conversación, con una mueca de asco mientras los veía, aunque volvió su atención rápidamente hacia el cáliz mientras Draco se reía y Harry se sonrojaba un poco. Sí, el torneo definitivamente iba a ser algo bueno, en especial con la sala de menesteres existiendo y Draco a su lado. Mañana por la noche, luego del banquete de Halloween, el cáliz nos devolverá los nombres de los 3 campeones a los que haya considerado más dignos para representar a sus colegios. Eso es todo por ahora. Dumbledore abrió los brazos y sonrió grande. Suerte a todos los participantes, y que Merlin los acompañe hacia la victoria. Harry ignoró los aplausos y gritos emocionados a su alrededor a favor de sonreírle a Draco y tomar su mano, recibiendo en respuesta una sonrisa divertida y cariñosa. Extra, intermisión. Mi querido, N/A. 2 cartas randoms que simplemente quise publicar porque mi corazón lo exigió. Sorry XX de septiembre, 1994. Mi querido Serpens. ¿Qué soy yo entonces si no puedo evitar que te mueras de aburrimiento? Y aunque confío en tus habilidades, aún temo que Severus se entere que seguimos hablando. No por ti, ciertamente puedes defenderte y sé que Severus no te hará nada, sino por mí. ¿Alguna vez te has enfrentado a Molly Weasley enojada, o peor, decepcionada? Su mirada se queda contigo durante años, no recomendado. No te lo he dicho antes porque temía que lo tomaras a mal, pero en realidad me alegra que hayas hablado con Severus. Las cosas se habrían complicado muy fácilmente, y como hombre sincero que soy, me hubiese lastimado perder a mi amigo por correspondencia. ¿Recuerdas que hablamos sobre las similitudes entre los dragones y las serpientes? Bueno, he estado pensando y creo que tal vez deberías venir al santuario para comprobar si los dragones también entenderían lengua Parcel. Traté de buscar información, pero no había nada relevante por aquí, y según lo que leí sobre dragones en la biblioteca de Hogwarts, tampoco hay nada allí. Así que sí, tendrás que venir para aquí.
No es que yo lo desee, es simplemente mi mente curiosa pidiendo a gritos ser saciada, y tú eres el mejor maestro para mí. Ahora seriamente, espero verte pronto, extraño tus miradas molestas y aburridas. Por aquí todos son muy activos, y se interesan por completo en la vida de los demás, son tan completamente diferentes a ti que a veces quiero llorar. Al principio me parecía genial, es decir, vengo de una familia así y junto con los dragones me sentía en casa. Sin embargo, desde que te conocí, siempre falta algo. Te he hecho completamente la culpa. Lamento que esta carta sea tan corta y en realidad no hable de nada, y no sé cuándo la recibas, pero espero que estés bien, y que no estés decidiendo con tu hermano dominar el mundo mágico y no tenerme en cuenta. Recuerden que tengo dragones, y muy poderosos que tú ya risean, los dragones son geniales, muchas gracias. Saluda a Teddy por mi parte y dile que le estoy enviando el libro que me pidió sobre las crías de dragones. Es un regalo, así que no se apresure a terminarlo. Cuídate y sigue escribiendo, con cariño CXXXXX de septiembre, 1994. Otead. No te preocupes por Severus ni por la señora Weasley. Soy muy capaz de ser sigiloso, además tengo una oficina secreta debajo de Hogwarts que me sirve para esto. De todas formas, Severus tiene algunas cosas más importantes que evitar que envíe cartas. ¿Te ha contado tu padre sobre el torneo de los tres magos? Dumbledore es un idiota. Supongo que es tranquilizador saber que Severus está al tanto de todo. Y sí, posiblemente me lo hubiese tomado mal los primeros días, así que agradezco que hayas esperado a decírmelo. Asesinarte hubiese sido un problema. Si puedes convencer a Dumbledore, a Severus y a Remus de que siquiera me dejen salir del castillo sin seguridad, créeme que iría a cualquier lado. Por otro lado, estoy seguro de que, a pesar que de los dragones no respeten a los hablantes tanto como las serpientes lo hacen, entenderán la lengua. No hay pruebas, aunque Salazar dejó algunas pequeñas pistas entre sus diarios de investigación, pero nunca se centró en ello específicamente. Sería bueno confirmar o descartar esta teoría. Me sorprendería que entre dragonologistas sean frívolos. Los dragones son bestias mágicas fascinantes, pero no creo que alguien que prefiera una taza de té y trajes de 3 piezas se encargue de cuidarlos y estudiarlos. Tú, ciertamente, eres tranquilo en comparación a tu familia, pero sigues siendo un Weasley de pies a cabezas, y la historia ha demostrado que todos han estado un poco locos. Puedes tomártelo como un insulto o no, pero solo personalmente. No es un insulto hacia tu familia. Tu madre prepara una tarta de calabaza excepcional, y prefiero estar en su lado bueno. También extraño tu presencia, por cierto. Es reconfortante. Harry está más interesado en meterse en los pantalones del joven Malfoy que en idear planes de dominación mundial, y según una charla de 3 horas por parte de Remus y miradas tristes por parte de Teddy, se terminaron los planes suicidas. En cualquier caso, es bueno saber que tengo dragones a mi disposición si algún día pierdo la cabeza, de nuevo. Te tendré en consideración, plebeyo. Teddy agradece el libro, y yo no agradezco para nada que intentes que el niño se vuelva un dragonologista, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, terminará siendo él quien intente dominar el mundo con ayuda de dragones, no tienes permitido ayudarlo, prefiero tenerte en exclusiva. Es una orden. No mueras calcinado, T. Capítulo 63, Digno Campeón. N/A. Seguro que no se esperaban una actualización tan pronto, Al parecer, la mejor manera de que la inspiración llegue a mí, es siendo organizado y anotar en papel mis ideas, así que aquí estoy. Por cierto, 2 años de una historia diferente. Recen para que no cumpla otros 2 años y aún siga actualizando gisajas. Disfruten 31 de octubre, 1994. 19:10 p.m. La sala de menesteres, esta vez, estaba repleta de cosas. Había montones de objetos amontonados por cualquier lugar que Teddy mirase, y ciertamente quería traer a Luna aquí en algún momento, si es que ella aún no conocía la sala. Era increíblemente genial, y sabía que su amiga lo amaría. Acercándose a un armario, en el centro de la habitación, frunció el ceño. Había algo extraño en el lugar, pero antes de que diga nada, una pila de libros y cajas había caído estruendosamente detrás de él. Se dio la vuelta con rapidez y sacó su varita, solo para ver a Tom frunciendo el ceño, pareciendo ofendido mientras veía a los objetos esparcidos delante de él. ¿Todo bien?, preguntó, guardando su varita en su muñequera y acercándose a su hermano, con cuidado de no pisar nada.
Por supuesto, Teddy se mordió el labio para no sonreír divertido ante el tono molesto de Tom, quien luego de fulminar con la mirada unos segundos más al desastre frente a él, se movió hacia otra pila de objetos, sin molestarse en acomodar los que, aparentemente, él echó. Teddy movió su mano con tranquilidad y en menos de un minuto, los libros y las cajas estaban acomodados en su lugar original nuevamente. Volvió a mirar a Tom. ¿Qué buscas, exactamente? Tom no respondió por unos minutos mientras se movía por los caminos entre las pilas de cosas, pero Teddy, conociéndolo lo suficiente, lo dejó estar mientras él mismo miraba con curiosidad algunas cosas. La variedad de cosas que había, desde libros de encantamientos, a libros que sabía eran mugles, hasta ropa de distintos tamaños, lo divirtió, y asqueó un poco, por lo que pierden los alumnos. ¿Quién sabe desde hace cuántos años había cosas aquí? Hay algunas cosas mías aquí, Tom dijo en voz alta, y cuando Teddy trató de buscarlo, apenas logró verlo mientras se perdía detrás de un muro de objetos. Sin embargo, su voz era clara. No las perdí, de hecho, pero las escondí aquí para que ciertas manos pegajosas me las arrebaten. Cabe aclarar que había al menos 100.000 objetos menos la última vez que estuve aquí. Esto es un desastre. ¿Y cómo son los objetos? No interesa, Tom volvió a aparecer por el lado contrario al que Teddy miraba, y le levantó una ceja cuando vio su camisa negra cubierta de polvo. Tom, sin embargo, parecía concentrado. No es que Teddy lo supiera, si no hubiera estado tan atento a las microexpresiones de Tom. El chico realmente podía tener una verdadera cara inexpresiva, pero según Harry, en realidad solo había que prestar suficiente atención para ver los mínimos indicios. Me trajiste aquí para ayudarte a... Teddy se detuvo cuando vio a Tom tomando una caja de madera que estaba arriba de una pequeña pila de libros, y el rostro de su hermano había vuelto a cerrarse por completo mientras la abría lo suficiente para que él pudiera ver lo que contenía, pero no Teddy. Cuando dio un paso hacia él, Tom cerró la caja con fuerza y la volvió a dejar donde la encontró. Supongo que ya encontraste una de esas cosas. No, Tom lo miró fijamente y, si Teddy no hubiera pasado muchas tardes con él estudiando y practicando hechizos, posiblemente hubiese apartado la mirada. Pero conocía a Tom, confiaba en él y sabía que no iba a lastimarlo, así que simplemente levantó las manos de forma apaciguadora y sonrió. Tom lo miró unos segundos más antes de seguir buscando. Teddy sonrió, restándole importancia a la caja. O tal vez, comenzó a sugerir, alguien más te ha pedido que busques algo aquí. ¿Me ves cara de sirviente de algo, mocoso y respetuoso? A pesar de que las palabras salieron venenosas, Tom no dejaba de mover objetos y mirar con atención algunos montones de lo que parecía basura y más basura. No, no realmente, Teddy encontró un juguete mugle, un muñeco enano sin ropa y con cabello rosa fuerte peinado hacia arriba con fuerza, y cambió el color de su cabello, tratando de imitar el color. Viéndose en el reflejo de un viejo espejo al lado del gran armario, sonrió divertido. Sus padres realmente disfrutarán este color. Volvió a concentrarse en Tom. Pero sé de cierto pelirrojo por quien harías muchas cosas, ya sabes. No, dijo Tom con fuerza, y esta vez, dejando mostrar en su voz lo defensivo que se había puesto, no sé de qué demonios estás hablando. Ahora cierra la boca, o será la última vez que te traigo conmigo a ningún lado. ¿Para qué me trajiste entonces, si no era para ayudarte o para burlarme de ti y de tu enamoramiento muy poco discreto hacia Charlie? Se quejó Teddy, arrojando el muñeco mugle detrás de él, agradeciendo a la magia de la sala de menesteres cuando una silla cómoda apareció frente a él. Tu amiga rubia encontrará algunas cosas de aquí muy útiles para ella, y como muchos de los dueños de los objetos que están aquí posiblemente ya están muertos o ni siquiera recuerdan las cosas que perdieron, no sería considerado un robo, explicó distraídamente, pero antes de volver a perderse detrás de otra pared de objetos, le dirigió a Teddy una mirada inexpresiva. O tal vez, simplemente te he traído aquí para matarte. Al fin y al cabo, la sala no diferencia las buenas intenciones de las malas. Y esconder un cadáver sigue siendo suficiente para la sala, para traernos a la sala de objetos perdidos. Charlie me extrañará, así que te recomiendo profusamente no matarme. Soy de los mejores caminos para que llegues a su corazón. A pesar del libro que lo golpeó fuertemente en el rostro y ni siquiera vio venir, Teddy no pudo detener su risa mientras Tom siseaba lo que posiblemente, y seguramente, lo confirmaría con Harry luego, eran insultos en Parcel. U 20:58 p.m.
Severus repasó el gran comedor con indiferencia, ubicando a Tom cercano a las puertas a un lado de Remus, a Teddy con Lovegod y Longbottom en la mesa de Hufflepuff, y a Harry con los Weasley menores en la mesa de Gryffindor. Sus Slytherin estaban hablando bajo entre ellos, y las escuelas invitadas estaban levemente inquietas. Dumbledore estaba dando comienzo a la revelación de los 3 campeones, y, como Remus le había dicho, había algún sentimiento inquieto en el aire, y no era por la emoción nerviosa de los alumnos ante una competencia, no, había algo más allí, y se sentía enojado por no poder decir exactamente qué estaba mal, a pesar de que estaba con todos sus sentidos al máximo. Modi, a su lado, no dejaba de mover inquietamente su pierna buena de arriba a abajo, y su mano estaba apretada con fuerza alrededor de su petaca. Severus ansiaba cortarle la pierna, lamentando que su tapadera como mortífago sea cosa del pasado. Hubiese sido una buena excusa, atacarlo como mortífago por orden del Señor Oscuro. Decidido a ignorarlo, aplaudió sin ganas cuando el nombre del primer campeón fue anunciado. Víctor Krum, de Durmstrang. Decía Dumbledore en voz alta, y Severus hizo una mueca ante el estallido de gritos y aplausos. Comienza a arrepentirse con fuerza de haber venido. Mientras que dicho campeón se dirigía hacia la sala detrás de la mesa de profesores, creada exclusivamente para reunir a los campeones por ese momento, el gran comedor volvió a quedar en silencio, esperando. Dumbledore sonreía, y Severus, aún desde el mal ángulo, sabía que sus ojos brillaban con emoción. El hombre a veces parecía un maldito niño, emocionado por las cosas más estúpidas. ¿Un torneo donde los competidores pueden o no salir lastimados? Severus lo habría aceptado y hasta disfrutado, si dichos competidores no fueran estudiantes. El cáliz volvió a escupir llamar rojas, una pequeña hoja arrojada y siendo atrapada hábilmente por el director. Fleur de la Cour, Beaux Batons. Agradeciendo la disciplina de la academia, Severus aplaudió y casi rueda los ojos al ver a la mayoría de los estudiantes hombres de todas las escuelas aplaudiendo animadamente mientras la señorita de la Cour estrechaba la mano de Dumbledore y se dirigía hacia la pequeña sala. Cuando el gran salón volvió al silencio, esta vez se vio obligado a levantar unas barreras más con oclumancia. Hasta él se sentía intensamente expectante por quién sería el campeón de Hogwarts, a pesar de toda su reticencia con el tema en general. Aunque sea, Moody había detenido el molesto movimiento de su pierna. El cáliz tardó 2 minutos esta vez en escupir el nombre, y fue tan estruendoso en el silencioso comedor que más de algún alumno y maestro fue sorprendido. Dumbledore sonrió aún más si era posible mientras leía el nombre del campeón de la escuela. Cedric Diggory, de Hogwarts. Y, como si el festejo de Durmstrang hubiese sido un desafío, todo estudiante de Hogwarts vitoreó a su campeón con fuerza. Gryffindor y Hufflepuff se habían puesto de pie gritando, silbando y aplaudiendo, mientras que Ravenclaw y Slytherin se quedaron sentados, pero aún aplaudían con fuerza. Severus no se pudo salvar a sí mismo y sonrió divertido al ver los rostros de las escuelas invitadas, en especial la de Madame Maxime, al ver que Dumbledore, el respetado director y uno de los magos más poderosos presente en el gran comedor, dejaba que la jauría se descontrolara. Y el jaleo no se calmó hasta varios minutos después de que Diggory haya entrado en la sala. Y así, damas y caballeros, damos inicio oficialmente al torneo de 3 magos. Dumbledore abrió los brazos, magnificando sus palabras, y esperó felizmente a que los aplausos se calmaran antes de volver a hablar. Ahora, satisfechos por un buen suspenso y una gran cena, les deseo unas muy buenas noches a todos los alumnos. Por favor, a Madame Maxime y al profesor Karkaroff, acompañen a sus campeones en la sala adjunta. Alumnos, a dormir. Hay que comenzar a reservar. Dumbledore se interrumpió y se dio la vuelta, mirando hacia el cáliz con confusión. Severus frunció el ceño y entonces, unos segundos después, el gran comedor volvía a estar en un silencio mortal mientras el cáliz escupía otro trozo de papel, que en realidad caía directamente hacia Dumbledore. Una piedra parecía haberse instalado permanentemente en el estómago de Severus cuando Dumbledore dirigió su vista hacia la mesa de Gryffindor. Harry frunció el ceño y miró el papel que caía en la mano de Dumbledore, luego miró a sus amigos, que parecían tan confundidos como él, y luego a su padre, que parecía haber visto un fantasma, uno aterrador. No los que daban vueltas por Hogwarts, en realidad. La preocupación comenzó a recorrer su cuerpo mientras veía el resto del comedor y confirmaba que esto no era ninguna broma, ya que los gemelos en realidad estaban muy sorprendidos, y el resto de los alumnos estaban igual de confundidos.
Cuando conectó su mirada con Draco, tragó saliva y se encogió de hombros ante la mirada inquisitiva que recibió. Él tampoco sabía nada. Cuando volvió a ver al director, el hombre lo estaba mirando fijamente. No me jodas, pensó, temiendo inmensamente las palabras que saldrían de la boca del director. Cuando Dumbledore comenzó a hablar luego de nombrar a los 3 campeones, Remus había pasado un brazo por los hombros de Tom, sonriendo tranquilamente cuando el chico se había relajado levemente contra él, en vez de apartarse o ponerse rígido como sucedía en los primeros tiempos. ¿Quieres tomar un té conmigo ahora, o tienes algo más que hacer? Preguntó, comenzando a moverse para salir del gran comedor, sabiendo que el joven en realidad no apreciaba mucho las multitudes. Creo que me vendría bien un té, si te soy sincero, Tom admitió en voz solo lo suficientemente alta como para que Remus lo escuche. Con el silencio que se formó de repente, tanto Remus como Tom juraron que sus palabras se escucharon como un eco. Apenas estaban comenzando a darse la vuelta para saber qué había sucedido cuando la voz de Dumbledore retumbó en el gran comedor, sin la necesidad de usar el encantamiento amplificador. Tom Riddle. Capítulo 64, y la historia se repite. 31 de octubre, 1994. 21:05 p.m. Severus y Remus eran una sombra sobre los hombros de Tom mientras Madame Maxime, la profesora McGonagall, Karkaroff y Dumbledore discutían. Tom parecía tan aburrido como siempre, Fleur Delacour se estaba sonrosando de la indignación y Víctor Krum le dirigía una mirada de muerte a Tom. Cedric, por su parte, estaba incómodo ante la situación, pegado a su padre y sin mirar a nadie directamente. El señor Crouch parecía feliz con este problema, tal vez creyendo que podría cancelar todo el evento. «Este chico es claramente una adición tuya, Dumbledore», exclamaba Madame Maxime, su francés resaltando aún más con el desconcierto y el enojo. «El cáliz está manipulado para que Hogwarts tenga más oportunidad». «Eso es sorprendente», se burló Karkaroff, y McGonagall le dirigió una mirada furiosa. «Claramente todo esto es un error», dijo Dumbledore, y miró a Tom con calma. «Tom, ¿has puesto tu nombre en el cáliz? ¿O le has pedido a alguien que lo haga?» «No», respondió Tom sin pensarlo, y mirando a Karkaroff fijamente cuando el hombre parecía querer burlarse nuevamente. «Tengo cosas mucho más interesantes que hacer que meterme en un estúpido torneo para niños». Nuevamente se alzaron las voces luego de las últimas palabras de Tom, y el chico solamente alzó las cejas. Ludo Bagman entró en la sala ese mismo momento, seguido por Modi, y sonrió grande al ver a Tom. Lo tomó por el brazo, alejándolo de Severus y Remus, este último haciendo una mueca al saber que Tom despreciaba que completos extraños lo tocaran, mientras Ludo parecía emocionado. «Eso ha sido extraordinario», le dijo a Tom, apretándole el brazo, y luego mirando hacia el resto de la habitación. «Realmente extraordinario. No podría haber mejor forma que traer de vuelta a la vida esta competencia. Damas y caballeros, ¿puedo presentarles al 4º campeón del torneo de los 3 magos? ¿Te das cuenta, Ludo, del error en tu oración, verdad?» El señor Crouch se cruzó de brazos, pareciendo simplemente cansado con el hombre. «Si esta ha sido una idea tuya y recibiste ayuda del director Dumbledore para agregar aún más emoción al torneo, felicidades, lo has logrado, pero termina con esta farsa ahora mismo, por favor». «¿Farsa?» Bagman parecía confundido. «Esto no es ninguna farsa». El cáliz escupió el nombre de un campeón más. «Pero debe haber un error», insistió Madame Maxime. «El chico ni siquiera es un alumno, ¿no lo ve? No tiene el uniforme de ninguna casa. Y como claramente no se ha presentado él mismo ante el cáliz y tampoco quiere participar, que no lo haga». «Eso no es posible». Bagman miró a todos y se rió antes de volver a ver a Tom. «No puedes no participar, Tom. Cuando tu nombre salió del cáliz, estás obligado a participar del torneo, por las mismas leyes impuestas del cáliz. Que son absolutas, he de decir yo y mi compañero Barty, ¿no es así, Crouch?» Señor Bagman, la voz de Tom era tranquila y, sin embargo, silenció toda palabra que saldría de cualquier miembro del grupo. «No me interesa lo que un objeto mágico tenga que decir. Si no quiero competir, no lo haré. Ahora, le recomiendo amablemente que saque su mano de mi brazo si no quiere perderla, y le advierto ahora, a usted y a cualquiera que se crea lo suficientemente valiente, no vuelva a tocarme si aprecia su vida». Todos, excepto los que ya conocían lo suficiente a Tom, parecían sorprendidos por sus palabras. Severus cerró los ojos, aparentemente resignado, y Remus sonrió levemente.
Cuando Bagman soltó a Tom, el joven volvió a acercarse a los dos hombres, y fijó su mirada en Severus un segundo antes de volver a ver al resto de la habitación, imperturbable. Crouch fue quien se aclaró la garganta para volver a hablar ante el silencio incómodo que se había instalado en la sala. Como decía, señor Ridley, en realidad debe de competir. Cuando los estudiantes son elegidos por el cáliz, están sujetos a un contrato mágico que les impide abandonar el torneo. El señor Crouch detuvo a Tom cuando intentó replicar, levantando una mano e ignorando sus ojos entrecerrados mientras miraba a Severus y a Remus. Por alguna razón, el señor Ridley ha sido elegido como un alumno de una cuarta escuela, Hogwarts, para facilitar legalidades, y debe de competir. ¿Ustedes son los tutores de él, supongo? Sí, respondió Remus suavemente cuando Severus solo miró fijamente al hombre. Sí, somos sus tutores. Sin embargo, Tom ya tiene 17 años y es muy capaz de tomar sus propias decisiones. Si él decide no competir, nosotros dos no haremos nada más que apoyarlo. El contrato vinculante, Lupin, tiene que cumplirse, ladró Moody, sorprendiendo a casi todos. Si Ridley se niega a participar, su magia pagará las consecuencias. Nadie quiere eso, supongo. Por supuesto que no, murmuró Karkaroff, antes de tomar a Víctor por el hombro y dar un paso adelante. Dadas las circunstancias, insisto en reconsiderar a todos mis alumnos participantes nuevamente, al igual que con Beauts Buttons, para ser justos, terminó con una sonrisa irónica. Crouch negó con la cabeza a la vez que Ludo. Pero así no funciona, se encogió de hombros el rubio, no pareciendo nada preocupado. El cáliz ya se ha apagado, y no volverá a encenderse hasta el próximo torneo. Aún no sabremos si habrá un próximo, comentó Crouch. Entonces Durmstrang no participará. Karkaroff levantó la mandíbula en desafío. Moody se burló fuertemente. Dumbledore, sin embargo, detuvo cualquier discusión que podría comenzar entre los hombres. No sabemos cómo esta situación ha sucedido, y confío en Tom cuando dice que no ha sido su decisión terminar en este inconveniente. Dumbledore miró a todos, esperando que alguien le discutiera, y cuando nadie lo hizo, continuó hablando. Tom rodó los ojos. Sin embargo, Tom deberá participar del torneo, ya que si no lo hace, podrá perder su magia, y esa es una posición que no se le desea a ningún mago. O tal vez por ese mismo motivo el nombre de Ridley fue colocado en el cáliz, razonó sombrío Moody, mirando fijamente a Tom. Sabiendo de esta condición, y posiblemente conociendo al chico, tal vez están esperando que pierda su magia, al negarse a participar activamente en el torneo. Severus, con los ojos helados y el rostro impasible, miró a Moody, aún sin hablar. Remus estaba preocupado por él. Conocía lo suficiente a su amante como para saber que toda esta situación lo había golpeado duro, porque a pesar de que las palabras de Moody parecían típicas de su comportamiento paranoico, no faltaba la verdad en ellas. La verdadera identidad de Tom era solo conocida por la familia, incluyendo a los Malfoy, a los Weasley y a Sirius, y Dumbledore. El hecho de que alguien haya intentado, y logrado, colocarlo en el torneo con la esperanza de que se niegue y así, lograr que pierda su magia, era demasiado preocupante. Tom se había asegurado de tener una buena relación con cualquier alumno y adulto con el que se haya cruzado, manteniendo una personalidad indiferentemente cortés que era lo suficientemente buena como para que, cuando se hablaba de Tom, se hablase de un joven muy bien educado pero poco expresivo. No había ningún motivo por el cual alguien quisiera atacarlo, a menos que supieran sobre su antigua vida. A menos que uno de los suyos estaba tratando de atentar contra la integridad de Tom. Lo que significaba que había un traidor en quienes tanto Remus como Severus y los niños consideraban familia. No me sorprende que seas tú quien piense en esas cosas, Karkaroff le sonrió de medio lado a Moody. Ya que tu día empieza luego de que hayas encontrado 17 intentos de asesinato en tu contra, lo que sí me sorprende es que no sea tu nombre el que salió del cáliz. Por si no lo recuerdas, Karkaroff, Moody se acercó unos pasos al hombre, pero se detuvo cuando Dumbledore dio un paso hacia él. Mi trabajo consiste en buscar las amenazas en aguas aparentemente tranquilas. Y según sabes, lo hago muy bien. Alastor, Dumbledore suspiró. Moody dio un paso atrás, pero su ojo falso quedó fijo en Karkaroff a pesar de que su ojo real vio a Dumbledore. Creo que no nos queda más remedio que aceptar esta circunstancia, como un reto más para los campeones. Un competidor más al que vencer. Pero Dumbledore, comenzó Madame Maxime, pero Dumbledore negó con la cabeza suavemente.
Mi querida Máxime, si tienes una alternativa mejor, con gusto la escucharé. Luego de unos momentos donde todos se quedaron en silencio, Ludo volvió a su estado eufórico, y aplaudió 2 veces con una gran sonrisa mientras miraba a todos. Entonces, ¡genial! No tenemos tiempo que perder. Batman miró a Crouch, quien suspiró mientras sus hombros se hundían. Tenemos que darles las instrucciones, ¿no te parece, Barty? Sí, Crouch sacó un pergamino de su túnica y negó levemente con la cabeza. Sí, la primera prueba, la que mide el coraje de los campeones, U22, 12 p.m. Cuando Remus, Severus y Tom volvieron a su hogar en las mazmorras, Severus se dirigió directamente a la cocina para prepararse un té, mientras Remus se sentaba en el sofá cansado, encendiendo la chimenea con un pequeño movimiento de su mano, y Tom se quedó de pie a unos pasos del pasillo que conectaba las habitaciones privadas. No mostraba ningún signo de tensión excepto una leve mueca en sus labios. Remus lo miró preocupado. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, haciendo una seña al asiento a su lado, invitándolo a sentarse. Tom lo hizo, aunque su atención se mantuvo en Severus. Este día definitivamente no ha terminado como esperábamos. Dímelo a mí, rodó los ojos Tom, cruzándose de brazos y permitiendo que Remus le rodeara los hombros con su brazo, acomodándose tanto en el medio abrazo como en el sofá. Severus, llamó Tom. Severus no respondió, agarrando su taza de té y sentándose en el sofá individual frente a ellos, mirando la leña arder como si fuera lo más interesante que vio jamás. El lobo dentro de Remus aullaba por atraer a su compañero y consolarlo, pero lo dejó tranquilo por el momento, acercando un poco más a Tom, quien parecía cada vez menos contento. No me interesa lo que pienses de mí, pero me gustaría pensar que no me crees tan desesperado por atención como para meterme en un tonto torneo. No creo eso, respondió Severus luego de unos segundos. Tom levantó las cejas, esperando más, pero cuando era obvio que el pocionista no tenía nada más que decir, asintió y se levantó. Me iré a dormir, declaró, asintiendo en saludo silencioso a Remus. Supongo que hablaré contigo, Severus, cuando dejes de estar molesto conmigo. ¿Quién dijo que estaba molesto contigo? Severus levantó la vista para fruncirle el ceño a Tom, y cuando el joven se burló, Remus deseó no terminar ese desastroso día con una pelea. No necesito que las personas me digan cuando están molestas conmigo, Severus, Tom sonrió suavemente. Al fin y al cabo, es el sentimiento que más provoco. No estoy molesto contigo, Tom, enfatizó Severus antes de encogerse de hombros. Estoy malditamente preocupado. ¿Vas a culparme por ello? Por preocuparme de que hayas sido campeón de un torneo al cual, afirmas y te creo, ¿no te has anotado? ¿Por preocuparme de lo que pueda suceder en el torneo? No voy a hacer nada que lastime a los otros campeones solo para... Niño idiota, Severus escupió, levantándose mientras dejaba caer la taza de té al suelo, ignorando el desorden mientras se acercaba a Tom y lo tomaba por los hombros, sacudiéndolo levemente. Estoy preocupado por ti. Ya hemos hablado de esto. No eres invencible, no importa quién hayas sido. Si algo sucede sin explicación, si algo que no estábamos esperando sucede de repente, no podemos aceptarlo fácilmente y trabajarlo. El hecho de que tu nombre haya salido del cáliz, es un problema. ¿Por qué lo haría, para empezar? Cuando Tom no respondió, Severus asintió con la cabeza. Exacto. No estamos en posición para ser relajados, no nosotros. Hay algo más que está sucediendo, posiblemente en tu contra o en contra de Dumbledore, o de quien sea, pero estás involucrado en eso, y nunca ha sido parte de nuestros planes exponerte tan públicamente, Tom, y cualquiera que nos conozca, que te conozca, sabe que ponerte en la mira implica problemas muy graves. Y no sabemos si lo que ha sucedido ahora es una simple coincidencia, o si fue un niño al que no le caes bien por simple azar de la vida, o si ha sido alguien que sabe quién soy, que lo ha hecho adrede, terminó Tom, y Severus lo soltó, mirándolo con los hombros levemente caídos. El único signo visible para cualquier persona que, en realidad, la situación lo estaba llevando a un límite. Corrigió suavemente Remus desde el sofá, donde los miraba a ambos con cariño, aunque estaba obviamente preocupado. ¿Quién eras? Ya no eres Lord Voldemort. Cuando Tom lo miró, el hombre lobo le sonrió un poco. Y, si has ganado el torneo porque alguien lo ha hecho posible, significa que en la familia, en nuestra familia, hay una rata traidora. De nuevo.